Mark Twain dijo: ve al cielo por el clima y al infierno por la compañía. John Lennon dijo: la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Hola, yo soy Juan Navarro, esto es Entrevistas de Calidad y te invito a explorar los conceptos de calidad con nuestros Q-Masters. Hoy tenemos en nuestra entrevista a César Gutiérrez Miranda, cinematógrafo y productor mexicano, egresado de la carrera de cine del CUEC UNAM con la especialidad de guión, realización y fotografía. Ha dirigido, escrito y fotografiado numerosos cortometrajes que han participado en importantes festivales internacionales como Guadalajara, San Sebastián, Tempere y Cannes. En el año 2005 es seleccionado como uno de los 16 participantes a nivel mundial de la Budapest Cinematography Masterclass, impartida por los fotógrafos Vilmos Zsigmond de Deer Hunter y John Schwarzbach Armageddon. Ha tomado diversos cursos y talleres internacionales con destacados cinematógrafos como Rodrigo Prieto de Amores Perros, Christopher Doyle de In the Mood for Love y Robbie Mueller, Paris, Texas. En la actualidad trabaja primordialmente como director de fotografía en películas de largometraje, documentales y series de TV. En el 2010 gana la Diosa de Plata a Mejor Fotografía por la película Espiral, su ópera prima. Entre sus trabajos más destacados están los largometrajes de ficción Workers, del director Pepe Valle, y La Tiriza, por lo que ha obtenido sendas nominaciones al premio Ariel por Mejor Fotografía en los años 2014 y 2015, así como La Negrada y No Necesito Amor, con los que obtuvo el premio de Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2018 y 2019 respectivamente. Entre sus trabajos en series de TV destacan El Chapo de la temporada 3 en Netflix, Colmenares también en Netflix y Falco en Amazon Prime, que obtuvo el Emmy Internacional a la Mejor Serie de Habla Inglesa en 2019. Y a continuación, la entrevista ¿Cómo se hace un cine de calidad? Con César Gutiérrez Miranda. Hola César, gracias por la entrevista, por el tiempo. Y bueno, platícanos un poco de tu historia en la industria cinematográfica, por qué te gusta, por qué escogiste esta industria. Ya te presenté un poco y di un poco de tu historia, pero bueno, es más personal cuando lo haces tú. Ok. Bueno, yo creo que yo decido estudiar cine ya bastante más grande, o sea, no tengo la idea ni la noción de dedicarme al cine cuando era niño, no había ni siquiera esa conciencia de que había alguien atrás de las películas y que había diferentes cargos, que el director, que el productor. Entonces yo como que empiezo a tomar esa conciencia de que puedo dedicarme a esto hacia la prepa. En general, yo siempre tuve como una inclinación hacia las artes, hacia la creatividad. Dibujaba, escribía cómics cuando era niño. Entonces creo que en algún momento me hizo sentido dedicarme a estudiar cine. Antes de entrar a la escuela de cine, porque acá estoy hablando de finales de los años 90, había dos escuelas serias donde estudiar cine, que era la Escuela de Cine del UNAM, que era el CUEC, y el CCC, que era de Bellas Artes, y era muy complicado. Eran las únicas dos opciones serias para estudiar cine acá en México, y era muy peleado, solamente admitían 15 personas cada año, y entonces era un examen muy fuerte, había más de 500 aspirantes por escuelas y era muy complicado entrar. Yo venía terminando la prepa, apenas estaba en el último año cuando ya decido claramente que quiero estudiar cine y siento que estoy todavía muy inexperto, muy verde, así que digo, bueno, antes de entrar a la escuela y de intentar estudiar cine, voy a dedicarme voy a prepararme mejor, voy a estudiar otra cosa que me ayude a conseguir mi objetivo, que era estudiar cine. Y entonces decido meterme 2 años a la escuela activa de fotografía, estudio ahí la carrera de fotografía y ya con eso pues tenía ya más herramientas, más tablas para llegar a la escuela de cine, hago el examen y me quedo en la escuela de cine de la UNAM, en el CUEC. Es una carrera de 6 años, una carrera bastante larga, bastante demandante, al fin y al cabo pues una escuela elite de donde se imparte la cinematografía a nivel mundial, la escuela más vieja de toda América Latina. Y ya estando en la escuela, pues como tenía este background de fotografía, decido especializarme en dirección de fotografía, que es a lo que ahora me dedico.
digamos, yo termino la carrera en el año 2006 y a partir del año siguiente yo ya empiezo a fotografiar largometrajes, películas, documentales hasta la fecha, ¿no? Que es básicamente a lo que me dedico. Soy director de fotografía, de películas, de largometrajes, documentales y de ficción, y últimamente también de series de televisión, que es un formato nuevo que se está dando mucho ahora en la industria. Y luego, bueno, yo me acuerdo cuando estábamos en la prepa y en la universidad, la industria cinematográfica en México no era tan grande, ¿no? O sea, habían películas, bueno, las de ficheras primero, luego viene Sexo, Pudor y Lágrimas y estas cosas que... Y ya después vinieron Iñárritu, Cuarón con sus grandes producciones que le dieron importancia al cine, ¿no? Y ya ahí fue cuando empezaron muchas cosas a pasar en industrias interesantes en la industria cinematográfica en México, ¿no? Y Sí, bueno, tú eres como una nueva generación, ¿no? Eh, en la industria cinematográfica, bueno, es una industria que no es nueva en México porque ya teníamos una historia, ¿no? Desde Pedro Infante, esto, luego ya los 80s, 90s, luego el auge ya con los nuevos directores. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características de la industria cinematográfica? sí, Y como bien lo nombraste, pues ha habido diferentes etapas en la historia de la industria cinematográfica en México. La etapa actual, que es la que me corresponde a mí o la que estoy viviendo, yo diría que la industria cinematográfica actualmente es una industria muy diversa, ¿no? Inicialmente, como decías, pues antes, hace unos 20, 30 años se hacía muy poquito cine, se producía muy poquito. Ahora actualmente se produce mucho más. Y te digo que es diversa porque yo diría que está como dividida en tres aspectos, ¿no? Está el cine de autor, el cine de festival, el cine de arte, lo que se le conoce, que es un poco lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela de cine. Ese cine sigue estando ahí, tanto por los apoyos que nos da el gobierno, los fondos que existen para producir películas, como los directores que se avientan a conseguir recursos para filmar sus películas. Esa es una parte, ese es el cine más autoral, más, digamos, independiente. Está toda una parte del cine comercial, que ya es también igual con los apoyos derivados del IMCINE más de los impuestos. Se empieza, digamos, de hace unos 20 años para acá a filmar mucho más a través de estas iniciativas de los impuestos, el 189, donde las empresas pueden destinar recursos para la filmación de películas, pero casi todas esas películas tienen un corte mucho más comercial. Comedias románticas, una que otra película ahí de acción, películas de terror, infantiles. Entonces es otro aspecto de la industria que tiene, ¿no? Y un tercer aspecto que yo creo que tiene mucho menos tiempo, que tiene de 10 años para acá, que es el audiovisual, las series de televisión. Digamos, con la llegada de Netflix, con Amazon Prime, con HBO, que vienen a producir aquí a México y Latinoamérica, que están buscando contenidos. Entonces se viene toda una ola, una nueva forma de producir contenidos, que son las series. Y entonces está toda esa parte, tanto series y películas que producen estos estudios que ahora son muy poderosos, que hace unos años pues, no ni existían. Y entonces básicamente yo diría que eso, que la industria tiene estos tres panoramas, el cine autoral, el cine meramente comercial y ahora las series de televisión, son los proyectos con más presupuesto que están llegando ahorita a nuestra industria, que es la que nos está dando más trabajo a casi todos, y porque en lugar, este tipo de proyectos que bien son de televisión, ¿no? No están buscando gente de la televisión, están buscando gente de cine, gente con preparación cinematográfica, porque sus objetivos son que se parezcan y que tengan un gusto más hacia el cine que hacia lo que se producía a televisión aquí en México y Latinoamérica. bueno, ahora entendiendo un poco lo que explicas, ¿no? Tus expectativas dependiendo de tu proyecto. Eh, Tú decides que vas a tomar un proyecto para una serie o para el cine. Tú has trabajado en los tres diferentes rubros, ¿no? Desde tu tesis hasta tus proyectos actuales han variado desde cortometrajes, largometrajes, series de televisión y, bueno, tienes ya una carrera, ¿no? Tus expectativas cuando recibes un proyecto, ¿qué papel juegan? ¿Evalúas un proyecto desde un principio, desde forma personal, desde tus expectativas como autor? ¿O juega un papel, un rol antes de que aceptes un proyecto? Sí, ¿Sientes?
O sea, al final cada proyecto va a tener sus propias necesidades y sus propias expectativas y su ruta a la que va determinado por lo que se está haciendo dicho proyecto. En el caso, por ejemplo, de las películas más personales, más de autor, pues cuando a mí me presentan un proyecto así, que generalmente son los proyectos más interesantes, las expectativas van centradas básicamente en la idea del director, qué es lo que quiere contar, qué tipo de qué cosas, temas queremos hablar, y entonces va muy de la mano con el material escrito, con el guión. A partir del guión decimos, bueno, este proyecto, qué cosas vamos a proponer, qué cosas quiere el director, ¿no? Los otros proyectos que son mucho más comerciales, como las series o algunas películas, ahí ya implica otra forma de evaluar el proyecto y de abordarlo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en alguna serie, pues existe una plataforma, un estudio muy grande detrás que ya tiene ciertas expectativas de determinado proyecto. Por ponerte un ejemplo muy claro, cuando yo hago la temporada 3 del Chapo, pues el Chapo es una serie comercial del narcotraficante, muy popular, la serie ya era la tercera temporada y entonces, pues tal cual, Netflix me dice, yo quiero que tú hagas el proyecto, queremos una fotografía de determinada forma, pero queremos que el espectador también la pueda ver desde su televisión hasta un teléfono celular, entonces no queremos que se pierda la imagen de las estrellas que vamos a invitar a que hagan los papeles. Entonces cada proyecto tiene muy definido el tipo de cosas que le interesan, ¿no? Y como te repito, generalmente cuando es un proyecto autoral va más de la mano de un interés personal del director de contar su proyecto de determinada forma, y cuando son proyectos un poquito más comerciales con estudios detrás, pues eso, tienen otros requerimientos y expectativas que se tienen que cumplir, entonces tú ya como creador, como autor, pues tienes que balancear eso, ¿no? Yo en el momento que agarro un proyecto mucho más comercial de industria, a mí me interesa que también el proyecto esté padre y que a mí me dejen también proponer, porque si a mí no me dejan proponer, pues la verdad es que no me interesa participar en determinados proyectos. Y así ha sucedido, me han invitado a varias películas, a otros proyectos de series, que yo los leo, me siento con los productores, con los posibles directores, cuál es su visión que tienen del proyecto, y si siento que en ese proyecto pues no concuerdo con la visión, con la propuesta, o no siento que mis expectativas como creador pues se van a satisfacer, además de profesional, pues decido más bien no tomar dicho proyecto. Regresando un poquito a la pregunta, porque yo no creo que el público en general y sobre todo el público que no está dedicado a la industria entienda cuál es la diferencia entre un director cinematográfico y un director de cine, ¿no? O sea, cuál es para entender un poco el proyecto, cuál es la diferencia entre el director de cámaras o el director cinematográfico y el director de la película, no Sí. sé. Sí, digamos que o sea, el cine tiene pues, muchos rubros, muchos departamentos. Evidentemente el líder global de la película es el director, a nivel financiero pues es el productor, y a nivel creativo pues el director tiene que apoyarse con ciertas personas para deslindar las responsabilidades de ciertos aspectos de la película. En el caso mío, yo soy director de fotografía, esa es mi especialidad, y el director de fotografía básicamente es el encargado de traducir en imágenes los conceptos y la historia que está pretendiendo el director contar. Yo soy el que dice, bueno, me siento con el director y el director dice, bueno, yo me imagino una película de determinada manera, oscura, luminosa, contrastada, quiero provocar ciertos sentimientos, la historia cuenta de tal forma, y entonces yo atento a todo lo que me está diciendo el director y atento a lo que me dice el guión, a lo que yo pude captar de lo que está escrito, pues yo propongo una serie de herramientas visuales, de elementos visuales que van a jugar en la película y digo, bueno, filmémosla de esta manera, con estos colores, creemos estas atmósferas, y entonces a nivel conceptual yo soy el que tiene que traducir en imágenes todos esos conceptos medio abstractos, narrativos y expresivos que tiene el director, yo los traduzco ya claramente a cómo se ve la película o la serie, se ve de determinada manera, pues porque el director de fotografía es el que digamos que ejecuta y logra crear esas atmósferas y esos looks que nosotros le llamamos. Digamos que tu cliente inicial es el director de cine, ¿no? O el director de la película. Sí. Él tiene ciertas expectativas, te las explica y tú tratas de transformarlo eso en el visual, ¿no? En la fotografía, ¿no?
Sí, digamos, como director de fotografía, mis clientes principales, o sea, lo que siempre ha ocurrido es, lo primerito son los directores. O sea, un director quiere hacer su película o trae tal proyecto y dice, bueno, yo necesito un director de fotografía que me ayude a visualmente contar mi historia. Y entonces, inicialmente, los primeros que te invitan a un proyecto son los directores de cine. Buscan un fotógrafo porque pues, ese fotógrafo hizo tal película que les gustó o hizo tal proyecto que parece afín al de ellos y entonces te buscan. Nuestros segundos clientes son los productores, ¿no? Lo mismo, los productores quieren hacer a lo mejor alguna serie, los estudios quieren hacer alguna película y dicen, oye, pues es que a mí me encantaría que mi película, mi serie se viera como tal, ¿por qué no le llamamos a tal director, director de fotografía, que es talentoso, que hizo esta otra película y esta otra serie, y entonces me gustaría trabajar con él? Ellos son principalmente los que a mí me ofrecen los proyectos. Bueno, es que yo así revisando un poco tu trabajo, ¿no? Yo hablabas la del Chavo, ¿no? Sí se ve un cambio entre la temporada uno y la temporada 3, ¿no? Donde ya se ve más tu fotografía. La serie esta de Colmenares, ¿no? Se ve un poco un cambio. Y bueno, has ido evolucionando desde el inicio, ¿no? Desde tus tesis, la de Workers, ¿no? La Espiral, etcétera. Tú, cuando tomas estos proyectos, ¿qué tan importante es primero tu cliente inicial, que es el director, y tu cliente final? ¿O tienes una expectativa tú del proyecto como director de fotografía? ¿Tienes una visión? Dices, bueno, Espiral me gustaría que fuera este tipo de color Workers, me gustaría este tipo de amanecer, y lo presentas como proyecto, como tu ideal, o primero recibes el libreto, lees la historia y dices, te lo imaginas y lo presentas, y si te gusta, eh, es como lo trabajas, o qué tan importante es primero, ya dices, el productor y el director son mis primeros clientes, ¿no? Pero tú como tu propio cliente y tu espectador, al final, ¿son importantes para tomar un proyecto o? Sí, las relaciones con los directores y de los proyectos siempre va a variar, porque hay directores que tienen desde el inicio a lo mejor una visión mucho más clara de cómo quieren que se vea su película en términos visuales, ¿no? Hay otros que no tienen tan claro eso y se centran más en la narrativa, en los actores y demás, ¿no? Entonces sí, desde el inicio las relaciones son muy distintas entre proyecto y proyecto, van cambiando mucho. Sin duda yo, en el punto en el que estoy, o los proyectos que siempre he tomado, si las expectativas como creador, porque yo me considero un creador, no soy un simple técnico, sino un creador, si yo como creador no me siento cómodo o no siento que voy a aportar a determinado proyecto, pues igual no me sentiría a gusto filmando 8 semanas o 4 meses en una serie si sé que en ese proyecto no hay nada que me motive a mí a proponer cosas, ¿no? Si soy un simple ejecutante. A mí ese tipo de relaciones creativas, laborales, no me gustan y hasta la fecha no he tenido la necesidad de estar en proyectos que no me proponen a mí, bueno, involúcrate, propon, date oportunidad de que parte también de ti como creador esté en esos proyectos, ¿no? Y en el caso de lo que mencionas digamos que el consumidor final, que puede ser el espectador, si en algún momento pasa por mi cabeza eh, o va modificando mi forma de trabajo, yo creo que conforme uno va avanzando en este medio, va adquiriendo más tablas, como nosotros decimos, va adquiriendo más experiencia, más madurez, y a lo mejor al inicio tú tanto porque ignorabas muchas más cosas y no tenías la técnica que tienes ahora conforme vas avanzando, te eras un poco más egoísta, ¿no? Decir, bueno, yo quiero hacer mis cosas como a mí se me ocurren y ya, sin tomar en cuenta a lo mejor ni al director, ni a los productores, ni mucho menos al espectador final, ¿no? Al que consume. Ahora creo que uno es mucho más consciente de todas las etapas y de todas las expectativas que la gente tiene en determinado proyecto y tú tienes que saber conciliar todo eso, ¿no? Conciliar y trabajar con el director, porque pues al fin y al cabo es su proyecto, ¿no? Y el director tiene ciertas cosas que quiere hacer y es la idea que se le ocurrió. Tú la estás enriqueciendo, sí, sin duda, pero si tú te pones de necio sin escuchar, pues, o sea, esa relación laboral de mancuerna se va a romper. Y si al final tú también eres caprichoso y no tomas en cuenta que determinado proyecto tiene ciertas características, como te digo, comerciales, serie de acción que va a determinado público,
y que el público al final pues se tiene que emocionar, le tiene que gustar, le tiene que hacer, y si tú no tomas en cuenta eso, pues yo creo que vas a fracasar en lograr las expectativas iniciales del proyecto. A lo mejor logras cumplir tus expectativas de creador, ¿no? Y decir, bueno, es que yo hice lo que a mí se me antojó, pero hay determinados proyectos que te están pidiendo ciertas cosas y que tú no lo puedes obviar o no lo puedes simplemente renegar de esas cosas que se están exigiendo, ¿no? Entonces creo que con el tiempo te vuelves, pues eso, mucho más sensible, mucho más maduro, mucho más propositivo también. Ahora también pues tienes mucha más técnica de que yo tenía cuando salí de la escuela. Entonces seguramente muchas de las cosas que ahora puedo hacer, pues antes no las podía realizar, no las podía lograr. Y entonces eso me da también una libertad más grande, un abanico más grande de recursos para cuando se me presentan ciertas posibilidades que quieren los directores hacerlo de determinada manera, pues a lo mejor yo digo, bueno, a lo mejor no estoy tan convencido de hacerla de esto, pero te propongo hacerla de esta otra manera que creo que también cumple con tus expectativas y yo me siento también que cumple con las mías, ¿no? Entonces siempre es una cuestión de conciliar las diferentes necesidades y expectativas que tenemos todos en los proyectos. Y entre más seas consciente de lo que se quiere o todas las partes que es lo que quieren en los proyectos, pues creo que mejor vas a realizar. O sea, tú tienes el estilo mexicano. Yo tengo el estilo mexicano, ¿no? Sí, de verdad. No, al final los fotógrafos mexicanos a nivel mundial son muy reconocidos, ¿no? Ahí está el Chivo Lubeski, Rodrigo Prieto, Gabriel Figueroa en su momento, o sea, es un estilo. Sí, es un estilo, es un talento. Yo no sé si es un estilo, yo siento que más bien es una sensibilidad y una manera de hacer las cosas, la misma plástica mexicana, o sea, tal vez existe una sensibilidad en lo visual, una facilidad de entender el mundo visual que tienen los fotógrafos, los pintores, los artistas plásticos mexicanos, que es apreciado en todo el mundo. Digo, cada fotógrafo, sea mexicano o no, va a presentarse en un set de filmación con un determinado proyecto, con una determinada idea, y seguramente habrá 1000 formas de hacerlo y 1000 maneras. Y seguramente será una manera muy personal, pero sin duda de que hay un estilo o un aprecio por lo visual mexicano, sin duda sí la hay en el mundo. ¿Tú crees que sí? O sea, bueno, ahí sí me acaba de surgir la duda. ¿Tú crees que por ejemplo, históricamente México tiene autores de renombre internacional, ¿no? O sea, Siqueiros, El Sapo, ¿no? Frida, ¿no? Y Frida, bueno, es más por la industria cinematográfica se hizo popular, ¿no? Pero ¿crees que ellos influyen ahora en el arte que hay en México, sobre todo en el arte visual, en el cine, en la... Claro, sí. no, al final México es un país muy rico culturalmente, en lo visual, en las letras, en la música, o sea, al final en la gastronomía, que también al final puede ser expresión cultural, en la arquitectura, sí. Todo eso, o sea, los grandes artesanos que tenemos a lo largo y ancho del país. Yo creo que el vivir en un país con una cultura tan rica, o sea, México es culturalmente muy rico, tú innegablemente vas a estar influenciado por todo eso, ¿no? Y más si te dedicas, pues ya profesionalmente a una disciplina creativa como esta, pues a ti te toca tanto revisar la historia universal del arte, pero tu historia universal, digamos, mexicana, nacional, pues ves que es muy rica, ¿no? Todos esos pintores que nombraste, escultores, la misma gráfica mexicana, la artesanía mexicana, los colores. Entonces tenemos mucho de dónde echar mano, mucho de dónde influenciarnos y creo que eso culturalmente es muy rico y sin duda eso se ve pues en que seguimos sacando y sacando artistas por todos lados. Sí, sí. Sí, claro. No, sí, claro. Y bueno, o sea, eso influye en un estándar, porque, bueno, lo que queríamos hablar un poco era sobre si existe este es un canal de calidad, ¿no? Y hablamos de calidad en la industria y en las diferentes ramas de la industria cinematográfica, hay algún tipo de estándar, ¿no? O sea, y bueno, lo que acabamos de hablar, ¿influyen los estándares de la industria? Sí, mira, yo creo que al final como el cine o la industria audiovisual tiene que ver con la subjetividad, es difícil de hablar de un estándar de calidad a nivel, digamos, del contenido o a nivel expresivo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que una película para mí es majestuosa y a ti te puede parecer que es aburrida. O yo puedo decir que una película tal
no sé, Rápidos y Furiosos para mí es malísima, y hay gente que puede decir, no, pero es que está increíble, está padrísima, a mí me emociona muchísimo. Entonces, cuando se trata de una actividad creativa que implica mucha la subjetividad, dependiendo de cómo la recibe el espectador, es muy difícil hablar de estándares de calidad, ¿no? Digamos que de repente hay festivales de cine que nos ayudan a determinar, porque son voces expertas, es gente que tiene toda la experiencia del mundo para seleccionar películas, ver películas. De repente, ese tipo de logros, los premios, los Arieles, aquí en México, los Óscares, los demás, de repente nos ayudan a tener un poco una guía para saber si determinada película estuvo en tal festival o ganó tal premio. Bueno, puede ser que esa película tenga cierta calidad, está avalada por algunos expertos, pero como al fin y al cabo sigue siendo subjetividad, a mí me ha tocado ver películas que supuestamente ganan premios en tal o cual festival y para mí siguen siendo pues una basura y son malísimas, ¿no? Entonces es muy complicado hablar de un estándar de calidad cuando se trata de una actividad artística creativa. Lo que sí podemos hablar es que en la industria sí existen muchos estándares de calidad, ¿no? O sea, desde la forma en que uno filma, ¿no? O sea, las cámaras actualmente pues tienen determinada calidad, digamos, de pixelaje, de resolución, de cómo definen el color y demás. Entonces hay ciertas cámaras que si no filmas con ese tipo de cámaras no estás cumpliendo con los estándares de calidad. Para no ir muy lejos, por ejemplo, Netflix, que su servicio de streaming es 4K y pide ciertas características, ellos mismos publican una lista de cámaras de las cuales si tú quieres hacer un show para Netflix, pues debes de cumplir, esas son las cámaras mínimas que cumplen con los estándares de calidad. Hay estándares de calidad desde cómo se escribe un guión, o sea, por ejemplo, hay un software para escribir un guión, no lo puedes simplemente escribir en Word y decir, bueno, pues esto es lo que es, no, existen unos programas donde tú tienes que escribir tu guión de forma profesional, porque ese es exactamente el estándar de calidad que te pide la industria. Hay programas donde se editan las películas, donde si no se editan en ese tipo de programas y con ciertos estándares de calidad, de cómo van a acomodar los materiales, las pistas sonoras, todo eso, pues no estás cumpliendo con los estándares de calidad. Los estándares de calidad de proyección, hay un formato establecido que se llama DCP, que es el formato de exhibición en las salas de cine. Si tú quieres exhibir, tú pretendes tener una película, filmarla y exhibirla en tu computadora o llevar un Blu-ray o un DVD a un cine y pedirles que te la proyecten, no va a suceder porque no estás cumpliendo con los estándares de calidad que te pide la industria. Lo mismo el sonido, si tú quieres terminar tu película en una sala de cine o vendérsela a Netflix o a Amazon Prime que te están pidiendo que tu sonido sea 5.1, pues necesitas que tu regrabación final de audio cumpla con ciertos niveles de audio, de silencio, de máximo de ruido, de que las bocinas estén realmente calibradas pues al 5.1 que te está pidiendo la industria. Entonces la industria sí tiene muchos estándares de calidad que se ven más reflejados en las cuestiones técnicas que en las cuestiones expresivas, subjetivas. Yo creo que sí tendremos que hacer esa diferenciación en eso, ¿no? Creo que podemos tener muchos estándares de calidad técnicos, pero la cuestión expresivo-creativa es muy difícil que tengamos esos estándares, o sea, o que podamos hablar de un estándar de calidad porque ahí implica la subjetividad. Digamos que los requerimientos de calidades son de tipo técnico, necesitas cumplir con ciertos requerimientos técnicos, pero en el proceso creativo tienes, digamos, libertad, o influyen también, digamos, no es lo mismo grabar una telenovela con un cierto formato que una película, una superproducción, ¿no? O sea... Sí, ahí, por ejemplo, creo que igual hay un punto interesante que es la telenovela. Existen muchos formatos actualmente digamos, la industria audiovisual o narrativa audiovisual, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de formato en el que estás trabajando, como tú bien dices, existen unos estándares de calidad, ¿no? Nosotros, como alguna vez te platicaba, el guión es nuestra base de todo. Y entonces, dependiendo del tipo de proyecto en el que estás, tienes que filmar cierta cantidad de páginas. Haz de cuenta que un guión, una página de guión equivale a un minuto final ya en lo que sea, en una serie, en una película, en una telenovela, ¿no? Y lo que te decía, el tiempo es de las cosas más valiosas que nosotros tenemos, ¿no? La posibilidad de hacer las cosas con mayor cuidado, eso es lo que nos da el tiempo.
Y entonces, por ejemplo, generalmente en una película, en un largometraje de ficción, en una película, tú tienes que filmar entre 3 y 4 minutos al día. En una serie premium, filmas entre 4 y 5 minutos al día. En una serie normal, a lo mejor de 15 capítulos de eso, filmas entre más o menos 10 minutos al día, ¿no? Luego están los nuevos formatos ahí medio raros, híbridos, que es la teleserie, que ya tienes que filmar 15 minutos, y la telenovela, que tienes que filmar 30 minutos al día. Entonces, el comparativo es muy fácil, ¿no? ¿Tú cómo crees que pueden quedar esos 3 minutos si tienes todo un día para lograr que esos 3 minutos queden súper bien? ¿Y cómo van a quedar esos 30 minutos que te exige la telenovela? Entonces, sus propios estándares de calidad, pues ellos mismos se los tienen que bajar para lograr que diariamente haya 30 minutos de tiempo en pantalla efectivo, ¿no? Entonces, todo eso se ve mermado en la calidad de actuación, o sea, porque los actores no tienen chance de aprenderse pues 30 hojas diarias. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues utilizan un apuntador que les están soplando ahí las escenas. Entonces el actor pues medio va preparado, pero pues los diálogos ni se los aprendió. Lo mismo el director a lo mejor quiere probar cosas con sus actores y que lo hagan de cierta manera, pero pues sabe que tiene que filmar 10 escenas y que no le alcance el tiempo y dice, bueno, ya está como haya quedado. Oiga, pero es que se le olvidó el diálogo al actor, no importa, la que sigue. Y el fotógrafo lo mismo, pues el fotógrafo quiere que la imagen quede súper bien, que quede súper bien iluminada, pero no le dan tiempo. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? No, pues échale la luz, que se vea, o sea, que se vea con las 3 cámaras oye, pero es que queremos hacer un movimiento acá mucho más interesante en el momento que le revela el secreto importante de la historia. No nos da tiempo, así como va. Y entonces, pues, esos estándares de calidad se ven mermados por uno de los principales assets que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Es lo más... O sea, sí hay un requerimiento ahí, ¿no? Bueno, de hecho creo que una vez hablábamos de esto, de que el tiempo también va mermando tu tiempo creativo, ¿no? Y una escena clásica, por ejemplo, en Indiana Jones que está uno ahí que sale con la espada y empieza a pelear y le saca la pistola y lo mata. Salió así, ¿no? Es una anécdota de la industria. Y creo que, bueno, así habla con lo que estás explicando un poco, con tal de cumplir con los tiempos, con el requerimiento, bueno, salen este tipo de accidentes que a lo mejor, bueno, al final se ven reflejados en la calidad, ¿no? Eso es uno en un millón, es ese chiripazo de genialidad que de repente tuvo ahí el director y Harrison Ford para esa escena, pues es un chispazo. Pero la realidad es esa, la realidad es que si a ti no te dan tiempo o te están exigiendo que hagas más, que entregues más tiempo de lo necesario, más escenas por día, pues es obvio que tienen menos tiempo para prepararlas, para ser cuidadosos, y la calidad ahí va bajando, ¿no? Ahí sí, creo que ahí sí podemos hacer un comparativo de estándar de calidad, ¿no? Cuando te dan más tiempo para hacer las cosas, pues vas a entregar todos, los actores, el director, los vestuaristas, los fotógrafos, todos vamos a entregar mejores resultados. Y seguramente nuestra calidad se va a ver reflejada en eso. A lo mejor de una manera muy subjetiva, ¿no? Porque al final, pues bueno, sigue siendo subjetivo. Pero no es lo mismo que tú tengas que filmar 3 minutos hoy, que tengas 12 horas o todo el día para filmar esos 3 minutos, o que tengas que filmar esos 3 minutos son 2 escenas, a lo mejor tengas que filmar 10, 15 escenas y que tengas que entregar 30 minutos. Es obvio que la calidad ahí, pues, va a ver afectada. Sí, se va a ver afectada, sin duda. O tu expectativa, ¿no? Como dentro del proceso creativo, ¿no? Pues tú vas a tener que, dependiendo de ese tipo de proyectos y de las circunstancias, pues yo creo que tus expectativas tienen que bajar desde un inicio, porque si no te das un tiro, o sea, tú estás filmando una telenovela y te tienes que entregar 30 minutos al día y tú piensas que te va a quedar como una película y quieres todas las escenas filmarlas de determinada manera, pues, o sea, digo, no sé qué, o sea, tú no estás siendo consciente de que esa industria en particular o ese proyecto en particular, pues tiene ciertas exigencias y tiene ciertos estándares de calidad que si tú también te los pones, o sea, no concuerdan con las condiciones que te están dando, pues el que va a sufrir más eres tú. O sea, tú tienes que en algún momento decir, bueno, ser consciente de en qué proyecto estás, qué herramientas te están dando y qué resultados puedes entregar, porque si tú no haces esa operación, pues, o sea, digo, seguramente al tercer día, si estás filmando una telenovela, que yo afortunadamente nunca he tenido que filmar una telenovela. Estás filmando siguiente proyecto, ¿qué tal? Rosa Salvaje 4. No, estás filmando una telenovela, pero tú pretendes que tengas el cuidado que tienes cuando haces una película y te estás dando cuenta de que pues, no estás llegando, que no se está entregando el material, y además pues que a los productores ni les importa, pues, o sea, el más frustrado de todos vas a ser tú.
Yo creo que tú tienes que entender perfectamente qué proyecto estás, qué condiciones tienes y qué cosas se están exigiendo para el proyecto. O sea, tus expectativas, bueno, al final sí juegan un papel, ¿no? Sí, o sea, yo lo que siempre es eso, que tú tienes que ser muy consciente de en De dónde lo que, estás parado. O sea, no sí. puedes tú, o lo mismo, o sea, si tú estás haciendo una película y es una película muy introspectiva, muy personal, muy serena, de mucha profundidad espiritual, por así decirlo, y si de repente tú estás con todo el acelere, no es que ya hagámosla, es que rapidísimo, mira, aquí pongo 3 cámaras y que ya se lo aviente la actriz y en media hora salimos, pues tampoco estás tú en el lugar adecuado. O sea, tienes que tú ser consciente de qué tipo de proyecto estás haciendo, qué condiciones hay y, como bien dices tú, qué expectativas se tiene para el proyecto, ¿no? Y, Si tú no eres capaz de discernir y ubicarte qué cosas estás haciendo, el primero que va a sufrir, bueno, eres tú y el proyecto, porque entonces no eres la persona adecuada para hacer determinado proyecto. y ahora, bueno, ya que estamos hablando y comparando un poco los, los diferentes tipos de proyecto que hay, ¿no? O sea, si ves un superproyecto, una megaproducción con un super presupuesto y contra una película, digamos, personal, como dice, un proyecto, pues no solo personal, sino también de menor presupuesto, ¿hay alguna manera, hay parámetros para compararlos? Hay un estándar donde puedas decir, bueno, Avengers, ¿no? Es una película para los niños con un super presupuesto, donde tienen el tiempo para filmar y luego tienes, no sé, en aquel tiempo, Trainspotting, ¿no? Que decía, bueno, a pesar de ser una película pequeña, tenía menor presupuesto, pero resultó ser una super película. ¿Hay algún parámetro para compararlos dentro Sí, de la yo calidad? creo que, o sea, los proyectos se pueden comparar, pero por ejemplo, de las primeras diferencias que uno puede encontrar es la génesis de los proyectos, ¿no? O sea, cuando hablamos de cine personal o cine autoral o cine independiente, generalmente la manera en que se gestan esos proyectos vienen por los directores. O sea, hay un director que escribió un guión o alguien se encontró una historia o quiere hablar de determinado tema. Entonces, la motivación que tiene ese director es una cuestión personal. A mí me interesa hablar o explorar ciertos temas o contar cierta historia, porque yo pienso que es importante, porque yo pienso que toca cosas y temas relevantes. Entonces, la génesis de esos proyectos vienen más por eso, como autores que tienen cierta preocupación de tocar ciertos temas. Las películas que tú mencionas o series que hemos mencionado, la génesis de esos proyectos vienen más bien abordados desde una manera más mercadológica. ¿No? Yo quiero hacer un proyecto de entretenimiento, un producto de entretenimiento que venda millones de dólares por todo el mundo. Entonces, la manera en que se gestan son muy diferentes. Los resultados son muy diferentes y las condiciones de filmar, evidentemente, son muy diferentes, ¿no? Pero son las primeras dos diferencias que yo veo brutales entre un proyecto y otro, ¿no? Esa génesis de cómo se gesta un proyecto, ¿no? Y entonces, pues eso, todas las expectativas de las que hemos hablado, pues cambian radicalmente. Tú cuando haces una película personal, o el director o el autor cuando hace una película personal, pues de lo que quiere es eso, es contar algo, explorar algún tema y tratar de que alguien al final le encuentre un valor a su película, que alguien se conecte con su película, que alguien se conmueva, que alguien al final diga, yo eso que lo escuché, lo vi, a nivel personal. El otro proyecto pues tiene otras expectativas. El otro proyecto, la gente que le mete dinero y que decide invertir y crear ese proyecto, pues lo que tiene son expectativas de que la gente abarrote los cines, que la gente compre los De muñequitos, palomitas, ¿no? que compre palomitas, que luego se haga una serie, que luego se vendan artículos promocionales de eso, ¿no? Entonces, de inicio, esas son dos diferencias muy grandes en los proyectos. Y seguramente esos serían los extremos, y a la mitad hay un montonal de matices, ¿no? Hay gente que tiene proyectos personales que dicen, mira, este proyecto personal yo siento que es interesante y además le veo cierta posibilidad como Trainspotting, ¿no? Que seguramente era un proyecto personal, era una adaptación de una novela, que dijo, a mí me encanta este proyecto, me gustaría explorarlo, pero resulta pues, que la hicieron de una manera muy padre, muy interesante, y fue un boom a nivel mundial, ¿no? Entonces se convierte también en un proyecto comercial, pero no inicialmente ellos pensaron que no, nos vamos a hacer ricos con este proyecto, ¿no? Entonces yo veo esas fundamentales diferencias entre esos tipos de proyectos. Y luego ya al interior de los proyectos, pues hay un montonal de diferencias, como bien dices, no es lo mismo filmar con 200 millones de dólares que filmar con
$1,000,000 una película acá, ¿no? Las condiciones que tienes, las herramientas que tienes, pueden ser muchísimas. Pero a veces todo eso, dependiendo del proyecto que estés, tiene relevancia o no tiene relevancia, ¿no? Porque como lo comentábamos hace rato, para mí lo más importante o de las cosas más importantes que uno tiene es el tiempo. Y hay veces que en los proyectos muy grandes no te dan siquiera tampoco ese tiempo. Puedes tener muchísimas herramientas, muchísimos juguetes, muchísimas personas en producción que supuestamente se están encargando de los diferentes departamentos, pero pues resulta que tienen unas exigencias de tiempos que no concuerdan con lo que están gastando, y resulta que el proyecto pues no es de calidad, y de repente te puedes encontrar proyectos mucho más pequeñitos que a lo mejor no tenemos ni la cantidad de gente, ni la cantidad de recursos económicos, pero lo que tienes es pues mucho más pensado el proyecto, mucho más medido, puedes filmar las cosas con más cuidado, en más tiempo. Entonces, pues cada proyecto tiene elementos y circunstancias muy diferentes, ¿no? Ya que un proyecto tenga o no calidad, que es el tema que nos está abordando, otra vez vuelvo a eso, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, Rápido y Furioso, pues a mí me parecen unas películas horrorosas, pero sin duda le concedo que todas las persecuciones y explosiones que tiene y demás están filmadas de forma increíble. O sea, técnicamente son unos buenazos. Lo mismo que Avengers, o sea, tú ves los escenarios, los vestuarios, los maquillajes, y dicen, wow, está súper bien hecho. Ya que lo que me cuentan para mí es una bobada, es una tontería, pues es otra cosa y viene desde mi subjetividad, ¿no? Y yo te puedo decir, no, es que a mí esta película, mira, me encanta, es una película chiquita, independiente, que yo siento que me está contando cosas muy interesantes, que está abordando temas muy valiosos, y a lo mejor tú la puedes ver y decir, oye, pero es que es muy aburrida, es medio lenta, no conectó conmigo. Entonces, otra vez llegamos al mismo punto que la subjetividad en los temas, digamos, ya de cómo te toca a ti un proyecto o no, es muy difícil comparar. Pero sí, sin duda, o sea, las diferencias entre los proyectos pues están ahí, porque pues, no es lo mismo filmar, otra vez como te digo, con $200 millones a filmar pues sin nada, básicamente. Con el presupuesto del WEC, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y por ejemplo, cuando éramos estudiantes, pues el presupuesto era simplemente ocupa el equipo y pídele a tus amigos y tu familia que te ayuden. Y de repente podías encontrar cosas que dices, wow, o sea, Con los talentos, ¿no? Sí. Un corto muy padre. Ahora esperemos que cuando tenga dinero lo logre. Y lo más chistoso sucede que de repente hay directores o hay gente que con pocos recursos hicieron cosas padrísimas y que ya cuando tuvieron recursos no Pues supieron nota, ¿no? O sea, no dijeron, bueno, ahora sí que va a hacer su película con 30 millones de pesos, cuando hizo su cortito con 100,000. Y dices, no, pues ahora sí con 30 va a ser una cosa brutal, increíble. Y de repente no sucede eso, ¿no? O sea, no que tengas dinero te garantiza que tengas La calidad, así. Más bien es como tu visión, la visión que tienes al inicio, ¿no? Sí, y luego desde hasta cosas tan extrañas de definir como talento. O sea, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, a mí me gusta Christopher Nolan, que es este director de las películas de Batman, de Interstellar, de Tenet y demás. Yo sigo pensando que su mejor película es Memento, la de Amnesia, que le pusieron acá en México. O sea, para mí es una película que seguramente hizo con 50 veces, exacto, 50 veces menos presupuesto que sus últimas películas. Y sin embargo, para mí sigue siendo su mejor película y ninguna se le acerca siquiera. Sí, las otras tienen todos los efectos especiales del mundo y tienen las tramas más enredadas que te puedas encontrar, pero ninguna le llega a esta que hizo de forma independiente, sin ninguno de estos millones y millones de dólares. Pero sí, yo creo que sí, la visión que tiene el creador en un principio cuando se puede conjugar, hace que el proyecto triunfe, ¿no? Bueno, ahora hay un concepto que hoy en día, o sea, para todas las generaciones nuevas que han estado reclamando, o sea, últimamente con lo del corona y esto ha bajado un poco la popularidad de este concepto, pero que es parte de la calidad es el concepto de sustentabilidad, ¿no? O sea, que cuando tú tienes algo no estés afectando el futuro o que los recursos para las futuras generaciones o para los futuros proyectos. En la industria cinematográfica existe el concepto de sustentabilidad, es importante, juega un papel importante en los proyectos de la industria cinematográfica o para ti desde Sí,
Sí, yo creo que de unos años para acá, yo creo que se ha empezado a tocar esos temas que mencionan, ¿no? Sustentabilidad y se ha empezado a hablar de ciertos temas que antes no se hablaban, ¿no? Por ejemplo, ahora salió hace de unos años para acá, a partir del escándalo de Weinstein y de Kevin Spacey, lo importante que era hablar de ciertos temas en la industria, del acoso, tanto sexual como laboral. Entonces se ha empezado a abrir la discusión de esos temas para que no afecte a la industria en un futuro, ¿no? Empezar a tomar medidas, empezar a hablar de los temas, ¿no? Y digamos que a partir de esa experiencia, pues, que fue muy mediática y a partir del escándalo que se generó, sí se están empezando a tomar medidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Netflix, cuando tú empiezas un proyecto con Netflix, obligan a todo el crew a tomar un seminario antiacoso antes de empezar el proyecto. Entonces, durante un día, antes de empezar el rodaje, tiene que ir toda la gente del crew a que una persona experta en eso les hable de por qué está mal esas prácticas en la industria, por qué le hacen daño a la industria que sigan habiendo y que sigan perpetuando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces te hablan tanto del acoso sexual, pero también del acoso laboral, de las buenas prácticas de los jefes, del buen ambiente laboral, en este sentido, para un poco garantizar la sustentabilidad de la industria y que no sigan habiendo ese tipo de escándalos, ¿no? Entonces me parece muy bien que de unos años para acá se empiecen a tocar esos temas, pero lo que también siento es que otros no se tocan y que yo siento que son importantísimos y que a la fecha siento que no se han tomado medidas importantes para garantizar la sustentabilidad de la industria y que no se vea afectada en un futuro, ¿no? Yo como alguna vez te platiqué, cuando yo salgo de la escuela de cine, pues mi mayor ilusión en la vida era dedicarme a hacer películas. Y de verdad yo decía, no, yo hago lo que sea para estar en la industria de cine, yo hago lo que sea para filmar películas, más, hasta pago por estar. Entonces yo siento que la industria se ha beneficiado de ese entusiasmo de la gente por estar en una industria que es muy divertida, que tiene muchas satisfacciones, que te da muchas cosas, pero que, por ejemplo, el tema de los horarios, siento yo que si uno lo analiza con más dureza, pues las prácticas que tenemos en la industria del cine son malísimas, ¿no? Yo así llegué, o sea, yo digo, yo salgo de la escuela y me empiezan a ofrecer los primeros trabajos y en ningún momento se me cruzó por la cabeza preguntar, pero ¿por qué está sucediendo esto que sucede, no? Y básicamente es eso, o sea, en esta industria, la jornada laboral normal de una producción amigable, de una producción decente, amable, que cumple, que es buena onda, son 12 horas al día. O sea, que es muchísimo. O sea, que aquí en México la jornada laboral de trabajo Oficial, 8 horas. es de 8 horas, ¿no? De lunes a viernes. Nosotros estamos filmando, los que son, te digo, las producciones amigables, nos hacen filmar de lunes a viernes 12 horas y los sábados 8 horas de filmación, o sea, de 7 a 3 de la tarde. Entonces te comentaba que yo había leído un artículo de la Organización Mundial de la Salud donde decía que una jornada semanal de trabajo sana para que tu salud a la larga no se vea afectada tendría que ser de 40 horas semanales. Nosotros al final estamos trabajando 68 horas semanales, casi el doble de lo que se recomienda para que no se vea mermada tu salud. Tu salud, ¿no? Entonces siento que es una práctica que es un tema del que no se ha hablado y que siento que es importantísimo empezar a hablar porque pues siento que las condiciones no están bien. O sea, yo he hablado con ciertos productores, hemos tocado el tema de por qué la jornada laboral es así. O sea, ¿quién dijo que tienen que ser 12 horas? Y esto te estoy hablando, te digo, nuevamente repito, que sea la gente amable. Hay producciones acá en México, más la publicidad, pero algunas series también, donde filman 14, 16 horas, hay comerciales que filman 20 horas seguidas, 22 horas seguidas, poniendo en riesgo la seguridad de la gente, porque aparte se trabaja con equipos pesados, con electricidad de alta tensión, han ocurrido y pueden seguir ocurriendo accidentes. La gente igual, la gente llega muy temprano a trabajar, se va muy tarde, cansada, tiene que manejar a su lugar de origen, y tú sabes, aquí la Ciudad de México pues es una zona muy grande que puedes hacer tranquilamente hora y media, 2 horas hasta tu destino. Entonces la gente termina durmiendo 4 o 5 horas durante 3, 4 meses de filmación. Entonces es obvio que eso va a tronar a la gente y creo que son prácticas que no se están atendiendo. Hablando de calidad de vida, ¿no? Sí. Yo he tratado de abrir la conversación y decir, oye, yo sé, a mí me encanta filmar, es mi vida, me encanta estar en las películas. Yo en algún momento
siendo joven hasta hubiera pagado otra vez, digo, por estar, pero ahora que es tu profesión y que es tu fuente de ingresos, pues ya lo analizas de una manera más fría y dices, bueno, pero está mal, ¿no? O sea, ¿por qué yo veo a mis amigos que los viernes salen más temprano, a las 3, 4 de la tarde, se pueden ir a echar una chela, y yo estoy el viernes filmando hasta la noche y no puedo salir porque pues, el sábado también tengo que... Y ya no me esperan, ya. Ya no me espera, la gente que tiene hijos y familia, que pues, No, sí. llegan, entonces... Ya no ven a sus hijos crecer, ¿no? Ya no hay calidad de vida, ¿no? Sí. Ya no hay calidad de vida y eso al final pues le va a pegar a la industria. O sea, hay generaciones que ya no van a querer eso y van a tener que protestar y me parece que está muy bien. Yo te digo, yo alguna vez lo platiqué con los productores y alguna productora me dijo, no, es que en esta industria se les paga muy bien. Lo que gana un staff, un eléctrico, un eso por semana, pues es mucho más de lo que a lo mejor gana un profesionista con carrera y demás. Digo, sí, pero de todos modos no está bien. O sea, aunque me digas que se le paga más de lo que se le paga normalmente a la gente afuera, eso que está bien que se les pague, no hace correcto lo que está mal, que son nuestras jornadas laborales. Al final sí, estás haciendo un daño que es irreversible para la industria misma, ¿no? Porque al final dependes de estas personas que están trabajando allí y tal vez dicen, no, pues por estos meses está bien y al final estoy perdiéndome ver crecer a mis hijos o la salud se me está yendo por dormir 2, 3 horas, ¿no? Claro, y los mismos proyectos, o sea, porque al final, por ejemplo, yo lo he dicho, o sea, yo tengo que dormir bien para que el otro día esté fresco y siga haciendo cosas interesantes. Y yo estoy atrás de una cámara, pero imagínate el actor que no durmió y que, o sea... Al que traes cargando tu cámara. Y ya llevas 2 meses de rodaje a tope, pues es obvio que eso al final repercute en la calidad de la industria, la calidad de los contenidos, la calidad de vida de la gente, la producción. O sea, yo siento que sí se tienen que tomar medidas fuertes. No se ha hecho porque al final pues eso implica dinero. O sea, el que en lugar de filmar 12 horas al día, tengas que filmar, por ejemplo, 10, que fuera nuestra jornada, que ya 10, aún así estamos por arriba de la industria normal, ¿no? Pero que pone que fueran 10, pues eso al final se traduce en casi un día completo por semana, menos que estuviéramos filmando. Eso se traduce pues, en que le tienen que meter más dinero a los productores, porque en lugar de filmar a lo mejor un proyecto en 9 semanas, pues se tendrían que hacer en 10 semanas. Entonces, es una cuestión de dinero, o sea, al final, ¿no? Lo que ha generado este tipo de jornadas tan grandes de rodaje es el dinero, porque si tuviéramos que filmar menos, implicaría más tiempo de filmación a la larga, más dinero a la larga, ¿no? Pero sí creo que es un tema que no se toca y que debería de abrirse la discusión en algún momento, porque no está bien que no es sustentable, ¿no? No es sustentable para la industria. Porque ahora vemos mucho con las nuevas generaciones, lo que hace Simone Biles, lo que hizo la tenista japonesa, alguna otra queja que yo vi por ahí de gente en internet. Sí. Es generaciones que ya no están dispuestas a aceptar ese tipo o sea, de que se les ve afectada su nivel de vida personal por las expectativas que tienen los demás sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que es una generación la que nos va a precedir a nosotros, que no va a aceptar este tipo de condiciones y que al final van a lograr que estas condiciones de horarios se mejoren. Yo espero que sí, ¿no? A lo mejor es gente más combativa y que decide no dejarse, como nosotros. Yo digo, yo al final digo, no dejarse por lo que quiere, pero al final de repente pienso que no está bien, ¿no? Que deben de haber prácticas sustentables en la industria y que no tienes tú por qué sacrificarte si no es correcto, ¿no? Bueno, ahora, bueno, así ya se alargó un poco nuestra conversación, pero bueno, es interesante, ¿no? Pero para también no quitarte más tiempo, quiero hacerte una pregunta más. Para ti, o sea, qué es un cine de calidad? Hablando de calidad, ¿qué es cine de calidad? Una pregunta más personal para ti. Sí, para mí, el cine, cuando es un cine de calidad, creo que y se convierte en un cine valioso cuando toca temas importantes, cuando toca temas relevantes, ¿no? Siento que cuando las películas logran realmente hablar de la condición humana, de las relaciones humanas, de los problemas humanos de una manera sensible, es cuando para mí es un cine de calidad. Y te comentaba la otra ocasión que también para mí el cine tiene que ser forma, o sea, el cine no solamente es contar historias, el cine no solamente es eso, ¿no? El cine es lenguaje, el cine es forma. Entonces, para mí, cuando un cine tiene calidad, es porque ambas partes, tanto el fondo, lo que te decía,
estas historias relevantes, estas historias importantes, estos temas de los que se tienen que tocar, son importantes ese fondo, pero también la forma en cómo está filmada la película. O porque a lo mejor puedes ver una película que te toca unos temas importantísimos, pero está filmada de una manera pues descuidada, o poco propositiva, o de forma arcaica o vieja. Siento que hay algo que no me cuadra a mí, ¿no? Entonces yo creo que tiene que tener esa combinación entre un buen fondo y una buena forma, ¿no? Y luego, como te comentaba, ¿no? Existe el otro cine que es pura forma y entonces está filmada de forma increíble, padrísimo, con todos los recursos, pero pues te cuenta pura basura, te cuenta puras superficialidades, ¿no? Cosas no relevantes. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio entre eso, entre la forma en que está contada y el fondo que es lo que cuenta la historia. Para mí eso sería cine de calidad. Bueno, para terminar, quiero reconocerte, bueno, tu carrera, ¿no? Y sobre todo que has explotado tus talentos, o sea, desde muy joven, desde yo te conozco desde antes de que incursionaras en la industria, pero explotaste bien tus talentos y has ido compartiendo a lo largo de tu carrera estos dones que tú tienes eh, con los demás y eso ha hecho que vayas creciendo no solo como persona, sino dentro de la industria, compartiendo esto. Y no todo el mundo explota esos dones que tiene. Y te quiero agradecer a ti como talento, trabajar en esto y compartirlo con los demás, ¿no? Esa visión que tienes de los colores, de las formas, de la historia que cuentas. Y más que nada, todavía te puedo nombrar como un talento joven en México, ¿no? Porque bueno, ya tenemos el cine de renombre con Cuarón, con Iñárritu, etcétera, pero bueno, tú vienes atrás de ellos con esta escuela y bueno, esperemos que también tengas esta oportunidad de crecer igual que ellos, ¿no? Porque tienes bastante potencial para explotarlo, ¿no? Y ahora ya se ve con varias de estas series que has hecho en Amazon, en Netflix, y esperemos que tengas la oportunidad, no de hacer unos Avengers, pero a lo mejor una Trainspotting, ¿no? O un cine ahí, ¿no? Una película de culto, porque, bueno, ya tienes varios proyectos, bueno, ¿no? La Negrada, Espiral, Workers, que ya están allí, y bueno, ahora una película ahora en cartelera, ¿no? ¿Quieres hablar de esta? Ya cumplió ahorita su ciclo, apenas la última semana, ya estuvo sus 5 o 6 semanas en cartelera, se llama Cosas Imposibles. Muy orgulloso de la película, la verdad es que creo que está muy interesante. Y tengo ahí varios proyectos más en puerta. Ahorita estoy terminando una película, estoy en el proceso final que se llama Corrección de Color, de una película que se llama Celeste Soledad. Yo creo que en un par de meses saldrá en HBO Max, en la nueva plataforma de HBO, una serie que hice con Damián Alcázar, se llama Asesino del Olvido. Entonces, pues eso, al final hay varios proyectos que se están terminando, que están cerrando, unos que se empiezan a exhibir, otros que ya filmé y que se están empezando a terminar. Pero pues siempre los más importantes son los nuevos proyectos que vienen, ¿no? Yo ahorita inicio rodaje en octubre de otra película aquí en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Es una película igual independiente, chiquita, tiene su presupuesto reducido, pero está muy bien, ¿no? Pero sí, y el próximo año pues seguramente habrá más y más proyectos. Yo siento que el proyecto más importante es el que viene, porque pues, ese es el que hay que echarle todos los kilos, el talento, disciplina y la sensibilidad, ¿no? Entonces te agradezco mucho igual, Juan, igual yo te conozco desde hace ya muchos años, somos amigos desde hace ya varios años y compartir esta plática estuvo muy divertida e interesante. Ahora, bueno, para terminar, estás en redes sociales, te pueden contactar, o si alguien quiere comentarte, hacerte llegar comentarios sobre tus proyectos, tus películas, ¿te gustaría? Sí, me comparto en mis redes sociales, igual ahí luego si le pones tú el súper, pero estoy en Instagram, estoy como César Gutiérrez Miranda, todo seguido, y en Facebook estoy igual César Gutiérrez Miranda, ahí sí separado. Ahí me pueden seguir, ahí yo generalmente publico cosas de las películas, de los reconocimientos, de las críticas y de todos los demás proyectos que tengo por ahí, me pueden contactar y pues nada, ahí me dará mucho gusto escucharlos, leerlos y entrar en contacto. Excelente. Pues muchas gracias por esta, un poquito más de una hora que estuvimos aquí y en serio que me gustó mucho hablar contigo
y bueno, vamos a seguir con una vida de calidad. Bueno, eso fue todo por esta semana. Si te gustó el video, dale like. Te agradeceré todos tus comentarios y su suscripción al canal. Te dejo con una frase de Bob Marley: no te ganes al mundo y pierdas tu alma. La sabiduría es mejor que la plata y el oro. No te olvides de darle a la campanita y nos vemos la siguiente semana.